Voy a iniciar la vuelta número 23. Entonces, voy a iniciar como cada vuelta en esta parte donde están los abanicos. Y aquí seguimos trabajando abanico sobre abanico. Entonces voy a hacer 3 cadenas, que es el primer macizo, y voy a hacer un macizo, 2 cadenas y 2 macizos para tener así mi abanico. Aquí, ¿sí? Voy a hacer una cadena y entre el abanico y el punto puff de abajo, en este espacio, voy a hacer mi punto puff, que ya sabemos que es de 4 cadenas, perdón, 4 macizos. Ahí está, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del grupo de a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, y esta hebra la voy a jalar para unir esos 4 macizos, y así ya tengo mi punto puff. Voy a hacer una cadena de separación y sobre el punto puff, aquí, sobre el punto puff voy a hacer un macizo, voy a hacer una cadena, monto, y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el macizo que tengo abajo, de la vuelta anterior, ¿sí? Una cadena, así. Esta es la vuelta número 23. Ok. Monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo aquí abajo. Y sin espacio de cadena voy a montar mi gancho, y entre este macizo que de abajo y el siguiente, en este espacio voy a hacer un macizo, monto, y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo, así, ¿sí? Y me van a quedar estos 3 macizos juntos sin espacio de cadena. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a meter 4 cadenas, y ahora voy a hacer en este espacio, voy a hacer aquí donde está el punto bajo de la vuelta anterior, a un ladito, en esta parte, aquí, voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Nuevamente en este espacio otro punto bajo, y el siguiente punto bajo va a ser sobre el que tengo abajo, 3, y los siguientes 2 van a ser en el espacio de cadena, para tener 5 puntos bajos sobre el punto bajo que tengo abajo, que es de la vuelta anterior. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto, y aquí donde tengo 3 macizos de la vuelta anterior sin espacio de cadena, 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer ahí mi punto, mi macizo, ¿sí? Monto, y sin espacio de cadena, en este espacio voy a hacer el segundo, monto, y sin espacio de cadena hago el tercero, ¿sí? Voy a hacer una cadena, 2 cadenas de separación, monto, y ahora en este espacio, en este voy a hacer un macizo sin espacio de cadena, monto, y el segundo lo hago a un ladito del que tengo abajo, monto sin espacio de cadena, y el tercero lo voy a hacer sobre el macizo que tengo aquí abajo de la vuelta anterior. Ahí está, ¿sí? Y me va a quedar así en esta parte. ¿Sí? Ahora, de este lado voy a repetir lo que hice acá, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3,
4 cadenas, ¿sí? Y aquí donde está el punto bajo, a un ladito, ¿sí? Voy a hacer aquí en este espacio 2 puntos bajos. El tercero lo voy a hacer tomando el punto bajo que tengo de la vuelta anterior. Y los siguientes 2 van a ser dentro de este espacio para tener 5 puntos bajos. Después de eso son 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y en el tercer macizo de abajo, 1, 2, 3, aquí voy a hacer un macizo. El siguiente macizo sin espacio de cadena va a ser en este espacio. Monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo, así, ¿sí? Así. Después de eso voy a hacer una cadena y voy a hacer un macizo sobre este macizo de abajo, una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre este punto PU. En este punto PU, un macizo, una cadena y ahora entre este punto PU y el abanico, en este espacio, aquí hago mi punto PU, ¿sí? Con 4 macizos, 2, 3 y 4. Voy a dejar mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo, ¿sí? Y voy a jalar esa hebra para juntar esos 4 macizos y ya tengo mi punto PU. Hago una cadena de separación y ahora aquí sobre el abanico, abanico sobre abanico. Entonces voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Los abanicos se van a trabajar vuelta tras vuelta igual, de 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, ¿sí? Y así ya tengo la vuelta, bueno, el inicio de la vuelta número 23, cómo se va a trabajar en esta parte de los abanicos y los puntos PU, ¿sí? Está muy fácil. Después de esto voy a hacer 2 cadenas y voy a llegar a la parte en donde está creciendo este rombo, ¿sí? Aquí, en lugar de vuelta tras vuelta que vamos a hacer en la parte de este rombo, en lugar de aumentar, ahora vamos a disminuir hasta formar el rombo, ¿sí? Entonces aquí voy a dejar pasar el primer macizo y en el segundo voy a ingresar el gancho y voy a hacer el primer macizo. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? El 17 lo voy a ingresar en el penúltimo macizo de la vuelta anterior, o sea, uno antes del último, ¿sí? 17 macizos tienen que quedar en esta parte y el último macizo de abajo se va a quedar sin hacer. Voy a hacer 2 cadenas y me paso nuevamente a esta parte en donde empiezan los abanicos. Entonces aquí voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Esta parte está quedando de esta forma.
Y aquí en esta parte donde llegué nuevamente a la de los abanicos, voy a trabajar esta parte de la misma manera que trabajé esta, ¿sí? Y recordarles que estoy en la vuelta número 23. Vuelta número 23. Entonces voy a repetir la explicación en esta parte. Después del abanico voy a hacer una cadena y entre el abanico y el punto pub de abajo hay un espacio que es este. Aquí voy a hacer mi punto pub de 4 macizos. Ahí está, 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 macizos. Ahí está. Hago una cadena, monto y ahora voy a hacer un macizo sobre este punto pub que tengo aquí abajo, ¿sí? Voy a hacer una cadena y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Y ahora, sin espacio de cadena, voy a montar mi gancho y voy a hacer un macizo en medio de este macizo y este voy a hacer aquí uno. Sin espacio de cadena, otra vez voy a hacer un macizo sobre este macizo. Voy a hacer aquí, tienen que ser, aquí me equivoqué. Mire, me voy a ir, voy a destejer hasta donde hice el primer punto pub, que es sobre el primer punto pub de abajo, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Voy a hacer una cadena, monto mi gancho, ahí está, ¿sí? Y voy a agarrar el macizo que tengo abajo, así, ¿sí? Y voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo, ahí está, ¿sí? Y ahora sí, sin espacio de cadena entre este macizo y este, aquí hay un espacio, voy a hacer un macizo, monto y ahora en el macizo siguiente voy a hacer un macizo y me van a quedar 3 macizos sin espacio de cadena. Después voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí donde está este punto bajo de la vuelta anterior, aquí en este espacio de cadena voy a hacer dos puntos bajos, ¿sí? El tercer punto bajo va a ser sobre el punto bajo que tengo abajo y los siguientes 2 puntos bajos va a ser en este espacio. Ahí está. 4 cadenas, ¿sí? Entonces aquí en los puntos bajos les deben de quedar 5, 2 en este espacio, 2 en este espacio, 1 sobre el punto bajo de la vuelta anterior, que es el que está abajo, y 2 dentro de este espacio. Después 4 cadenas y aquí voy a contar 1, 2, 3. En el tercer macizo ingreso mi gancho y hago un macizo y los otros 2 va a ser dentro de este espacio, así, ¿sí? Después 2 cadenas, monto y dentro de este espacio voy a hacer 2 macizos y el tercero va a ser sobre este macizo que tengo abajo, ¿sí? Así. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez aquí voy a repetir lo que hice acá. Aquí está el punto bajo de la vuelta anterior, entonces en este espacio voy a hacer un punto bajo y otro más y el tercero va a ser sobre este de abajo y en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos, ahí está, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y en el tercer macizo de abajo 1, 2, 3 aquí
voy a hacer un primer macizo. Sin espacio de cadena, el segundo va a ser en este espacio y el tercero va a ser sobre el macizo que tengo abajo. ¿Sí? Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser en el que tengo abajo. Una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre el punto puff de abajo. Una cadena y entre este punto puff de abajo y el abanico que sigue está este espacio. Aquí en este espacio voy a hacer el punto puff. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Dejo mi hebra en espera y a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 macizos jalo la hebra, hago una cadena y termino con el abanico. Aquí hago mis 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está. Y nuevamente he realizado esta parte de la vuelta número 23, donde están el espacio de los abanicos y los puntos puff. Aquí donde están los puntos bajos que se están trabajando es la puntada de arañita, ¿sí? Ya se hizo una abajo y ahora están quedando 2 arriba, ¿sí? Así. Después del abanico hago 2 cadenas y llego otra vez a la parte del rombo, en donde voy a disminuir uno de cada lado. Dejo pasar el primer macizo y en el segundo ingreso el gancho y hago el primer macizo de esta vuelta. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 es en el penúltimo de abajo. ¿Sí? Ahí está, 17. 2 cadenas, tienen que quedar 17 en el rombo. ¿Sí? El último se deja sin hacer. 2 cadenas y llego otra vez a la parte de los abanicos. Entonces aquí es un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Y nuevamente repito esta parte la voy a repetir. Una cadena, monto y entre este abanico y este punto puff de la vuelta anterior hay este espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí hago mi punto puff. Ahí está. Después de eso, una cadena, monto y sobre este punto puff de abajo voy a hacer un macizo. Ahí está. Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el primer macizo que tengo abajo, que es este. Vamos a abrir los puntos porque luego se esconden y no se ven. Entonces aquí sobre el primer macizo de abajo hago el siguiente macizo. Una cadena, monto
y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo arriba, sin espacio de cadena monto, y aquí en este espacio voy a hacer otro macizo, sin espacio de cadena otra vez, hago un macizo sobre este que tengo abajo, así, ¿sí? Después del punto puff, una cadena, un macizo sobre el punto puff de abajo, una cadena, un macizo sobre el primer macizo que tengo abajo, una cadena, y ahora sobre el siguiente macizo, un macizo arriba, ¿sí? Sin espacio de cadena, un macizo, y en este espacio, y otra vez sin espacio de cadena, un macizo sobre el primer macizo de abajo. Después de esto voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y ya llegué a donde está el punto bajo de la vuelta anterior. Entonces en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos, ahí está, 1 y 2, y el tercer punto bajo va a ser sobre el que tengo abajo, y los otros 2 van a ser en el otro espacio de cadenas, para que me queden 5 puntos bajos ahí. Después de esto 1, 2, 3, 4 cadenas, y voy a contar al tercer macizo, 1, 2, 3. Aquí en el tercero ingreso el gancho y hago un macizo y 2 macizos en este espacio. Ahí está, ¿sí? 2 cadenas, monto, y ahora en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1, 2, y el tercero va a ser sobre el que tengo abajo. ¿Sí? Para que me quede así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí donde está el punto bajo, en este espacio voy a hacer 2 aquí, y el tercero va a ser sobre el punto bajo de la vuelta anterior, y en este espacio voy a hacer los otros 2 puntos bajos para que me queden 5 aquí, ¿sí? Aquí ya se está repitiendo lo que se hizo de este lado. 4 cadenas, y mi siguiente macizo va a ser, contando estos 3 que están juntos, 1, 2, 3, aquí en el tercero voy a hacer mi macizo, y sin espacio de cadenas, en este espacio aquí en medio, el segundo macizo, y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo, así, una cadena, monto, y en el siguiente macizo voy a hacer el macizo, una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser sobre este punto puff que tengo aquí abajo, una cadena, y ahora entre este punto puff y el abanico está este espacio, aquí voy a hacer el punto puff, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar la hebra, una cadena, y nuevamente aquí es el abanico, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y así ya terminé nuevamente esta parte donde van los abanicos, los puntos puff. Y se está creando la puntada de arañita con estos puntos bajos, ¿sí? Ya tenemos una arañita aquí abajo. Ahora estamos creando una arañita de cada lado, una aquí y la otra aquí. En este espacio siempre van a ir los abanicos y después el punto puff, y se finaliza igual punto puff con abanico esta parte, ¿sí? Después de eso son 2 cadenas y llego a la parte del rombo, en donde se van a disminuir. Dejo pasar el primer macizo y en el segundo
ingreso mi gancho y voy a hacer el primer macizo. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 es en el penúltimo, o sea, uno antes de llegar al último, porque el último se queda sin hacer. 2 cadenas y aquí llego otra vez al abanico. Son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ya. ¿Sí? Y va de nuevo la explicación en este espacio. Hago una cadena y un punto puff aquí en este espacio. Aquí voy a hacer un punto puff. 1, 2, 3 y 4. Después del punto puff voy a hacer una cadena y monto y hago un primer macizo sobre el punto puff que tengo abajo. Así. Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el primer macizo de abajo. ¿Sí? Una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo aquí abajo. Y ahora, sin espacio de cadenas, voy a montar y hacer el siguiente macizo entre este y el siguiente que está aquí. Aquí. Monto sin espacio de cadena y ahora el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Ahí está. Sí. Me voy a hacer 4 cadenas. Y ahora aquí, donde está el punto bajo de la vuelta anterior, en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y el tercer punto bajo va a ser sobre este que tengo aquí abajo. Y los otros 2 van a ser aquí, en este espacio, 1 y 2. Y así ya tengo 5 puntos bajos en esta parte. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a montar y cuento los macizos que están aquí. 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo. Y los otros 2 van a ser aquí adentro, ¿sí? Ahí está. 1 y 2. Para tener 3 así juntitos. 2 cadenas y 2 macizos aquí dentro de este espacio. 1 y 2. Y el tercero va a ser sobre este macizo primero que tengo aquí abajo. ¿Sí? Y aquí ya estoy, a partir de este grupo de 3, ya estoy repitiendo lo que hice de este lado. ¿Sí? Y entonces aquí voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo este punto bajo aquí. Entonces en este espacio voy a hacer 2 puntos bajos. Un punto bajo sobre este que tengo abajo. Y los otros 2 en este espacio. 1 y 2. 4 cadenas. ¿Sí? 4 cadenas. Monto. Y aquí voy a contar 1, 2, 3 macizos. En el tercero voy a ingresar mi gancho
y voy a hacer un macizo, y en el siguiente espacio voy a hacer el otro macizo, y el tercero va a ser sobre este que tengo aquí abajo, así. Una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser en este que está aquí abajo. Una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser sobre el punto puff que tengo abajo. Una cadena, y el siguiente voy a hacer el punto puff. Entre este punto puff de abajo y el abanico está este espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí voy a, en el primer macizo de estos 4, voy a jalar esta hebra para juntarlos, hago una cadena y ya voy a hacer el abanico. 2 cadenas y los 2 macizos, y ahí tengo mi abanico. Y con eso vuelvo a terminar esta parte que está aquí. Y entonces voy a hacer 2 cadenas y ya llegué a la parte del rombo, en donde dejo pasar el primer macizo, y en el segundo ingreso el gancho y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 sobre el penúltimo de abajo. Y el último se queda sin hacer, y me van a quedar 17 en esta parte del rombo, 17 macizos. 2 cadenas y nuevamente llego al espacio en donde está el abanico y hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y volvemos a repetir lo que se ha hecho en estas partes, ¿no? ¿Sí? Y así hasta terminar la vuelta. Como ustedes pueden ver, ya se ve un poco más el avance del diseño de esta falda. Si ustedes están haciendo su falda en otro color que no sea oscuro, que sea un color blanco o tonos claros, pues van a ver mucho mejor el tono. Bueno, se va a ver mucho mejor la figura que se está formando, que son estos rombos. Se van a ver más claros y se va a ver más cómo va quedando el cuerpo de la falda, ¿no? Pero aún aunque sea negro aquí, sí se ve, porque luego dicen que no se ve, sí se ve, como de que no, sí se ve. Y se ve. ¿Sí? Y la explicación la estoy dando 2 o 3 veces en cada video de la vuelta, ¿eh? Si no se ve en una, se ve en la otra, y si no en la otra. Pero sí se ve, y aparte de que estamos escuchando qué puntos siguen, qué puntos continúan, y yo creo que con eso ya se puede trabajar. Si estamos haciendo bien las vueltas, vuelta tras vuelta, estamos siguiendo bien el paso a paso o las indicaciones, no tiene que haber problema en la siguiente vuelta, ¿sí? No tiene que haber ni puntos de más,
ni macizos de más o macizos de menos o puntos de menos, no. Porque si estamos escuchando bien, no va a haber problema en cada vuelta, cada vez que les estoy mencionando dónde ingresar el gancho, dónde tener cuidado de dónde van sin espacios de cadenas, dónde se realizan las cadenas, dónde se realizan los puntos bajos, dónde se realizan los puntos pub, en fin. O sea, si escuchamos bien y ponemos atención, no va a haber problema, ¿sí? Entonces, así es como va quedando. Y bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente video.